Continuamos en la mañana de Volver y bueno, como les dijimos al comienzo, estamos finalmente con las compañeras queridas de Parto Respetado, Chascomús. Estamos hablando de Melisa Lapum. Buenos días, Melisa. Muy buenos días, Ani, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, y con Maricel López, que ya ha venido, Maricel, este año. Bueno, Buenos hola, días. ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenos días. Bueno, tenemos bastante para conversar. Estábamos que no podíamos entrar al aire porque estábamos meta charla. Pero bueno, justamente estamos, no me va a salir el nombre completo porque me olvido los nombres, pero bueno, es básicamente la semana del parto respetado, de la lucha contra la violencia gineco-obstétrica. Así que un poco lo que nos interesa como cada año promover, bueno, qué está haciendo Parto Respetado, cuáles son las cosas que ustedes están viendo que falta profundizar y mejorar todavía en este contexto que parece increíble, pero que bueno, todavía los partos no son respetados como corresponde. ¿Quién arranca? Bueno, ¿arranco? Dale. Bueno, muchas gracias siempre, Ani, por invitarnos y por llamarnos en esta fecha, que es tan importante para nosotras y para nosotros. Bueno, en principio el día de ayer, que fue 17, se conmemoró otro día más por la erradicación de la violencia gineco-obstétrica. También el día de ayer se publicó que Mónica Macha presentó un proyecto de ley para en provincia de Buenos Aires para la erradicación de la violencia gineco-obstétrica y neonatal. Así que bueno, en ese punto estamos como muy contentas. Y también con las líneas, vamos a decir a veces lo que es y lo que no es, ¿no? Con las líneas de provincia de Buenos Aires en relación al abordaje desde esta perspectiva de derechos de las mujeres y de las personas gestantes con respecto al parto y nacimiento. Quizás uno de los grandes debates que nos queda a nosotros y a nosotras desde lo territorial es ver qué situación estamos acá también en Chascomús. Bueno, como siempre decimos, en Chascomús estamos frente a un 76% de cesáreas, ¿no? Y hace muy poquito vino Región Sanitaria 11 a trabajar, está hay un documento público, ¿no? Sí, hay una firma, hay un pequeño recorte que hizo la provincia de Buenos Aires en la región sanitaria, que puso que estuvieron acá trabajando y fue un movimiento muy lindo, muy constructivo. Se hizo una experiencia que se había realizado previamente en género, yo ya la había hecho, de provincia de Buenos Aires, un poco desnaturalizando las situaciones, cómo podríamos vivir un parto y demás. Y hubo un lindo intercambio, la verdad que para nosotros fue muy linda experiencia porque fue la primera vez que estuvimos frente al sector de obstetricia del hospital, hablando en paridad. Así que para nosotros fue como una gran experiencia. Ya habíamos tenido oportunidades en otros sectores, pero bueno, estar expresando esta situación fue como muy importante. Obviamente cada uno tiene esto, ¿no? Las posturas políticas y esto de cuestiones de derechos desde su impronta, pero bueno, creo... Como son paradigmas, ¿no? Como Exacto. desde dónde se están parando cada efector por ahí de salud. A veces hay como choque de paradigmas en cómo enfrentar. Sí, y además de eso yo creo que hay una parte donde... hay una mirada, una perspectiva desde Parto Respetado que tiene un enraizamiento fuertemente feminista y de cuestión de género, ¿no? Entonces, si bien esto, ¿no? Muchas veces nos contestaban frente a nuestras, esto, ¿no? Hay formalmente denuncias realizadas, creo que lo hablamos la última vez. Esto de por qué ellos decían, bueno, pero nosotros estamos haciendo esto y esto. Y yo creo que están haciendo. Digo, pero hay fuertes cuestiones sociales que tienen que ver con el acompañamiento, con la mirada y con excesivas intervenciones muchas veces de protocolos y esto, ¿no? Digo, un cambio que se tiene que profundizar para que pueda llegar a todas las mujeres y todas las personas gestantes. Que esa es la tarea un poco de Parto Respetado, digo, cumple esa función, ¿no? Sabemos que siempre hay que seguir mejorando, que hay que profundizar ciertas prácticas, que hay que replantearse miradas. Entonces un poco la organización tiene ese objetivo. Claramente. Es como poner sobre la mesa las cosas que están mal, que hay que resolver, y bueno, que de ahí el tiempo irá permitiendo esas transformaciones, ¿no? Y nuestra propuesta siempre es en el trabajo colectivo. Claro. O sea, una de nuestras propuestas fue literalmente
que bueno, nosotros tenemos, ya saben, muy buena relación con los centros de salud, con los CAPS, y también, bueno, esto con la dirección de los CAPS, esto de ser, bueno, de tener nuestro espacio, la mayoría sabe, somos voluntarias, la mayoría puede contactarse con nosotros, van a tener una respuesta inmediata, acompañamos un montón de situaciones que no las hacemos públicas, pero bueno, esto que también hablan sobre vacíos institucionales y esto, ¿no? Nuestras ganas de estar presentes para este cambio. Uno de los puntos que siempre digo, porque salta también mucho esta cuestión de por qué está tasa tan elevada de cesáreas mientras desde el hospital se propone, ¿no? Digo, y bueno, y hay muchas cuestiones en las cuales trabajar, hay un férreo arraigue en la comunidad local de que parir es peligroso o que es muy doloroso, y eso tiene que ver con prácticas que se realizaron durante mucho tiempo y un miedo que fue también estimulado por muchos profesionales de la salud, ¿no? Y que es genuino también ese miedo, porque que se va generando. Entonces está bueno la información, lo que nosotros estamos pidiendo continuamente, que por ahí se hace, no sé, un curso de preparto 3 meses antes. No, capaz que hay que empezar a trabajar antes, un poquito antes con la embarazada, contar, hablar de la ley de parto respetado, pero hablar todos los puntos de parto respetado, me parece. A veces nos quedamos, obviamente, en el que hay un montón de trabajo que se está haciendo, pero hay muchas cosas que faltan, y no solamente, porque si no siempre recae en la partera la crítica, y no es solamente eso, es en la atención cuando uno va a sacar un turno, cuando va a hablar, siempre el modo de cómo se le habla a la mujer, cómo se le explican las cosas, lo que Meli decía, explicarle, mira, te voy a hacer tal práctica, no invasivo, no hace falta estar todo el tiempo ahí como si la mujer estuviera embarazada, no, como si la mujer estuviera enferma, ¿no? Porque no es la distinción entre lo patológico y lo fisiológico que decimos siempre. Por lo cual también ahí me llevan como 2 puntos. La primera es que nosotros decimos esta deconstrucción de curso de preparto a una construcción pública y colectiva de el acompañamiento en el embarazo. Nosotros nos apuntamos más que nada a esta situación de tribu y comunitaria, que fue el comienzo de Parto Respetado, desde la compartida de experiencias, desde que las mujeres y las personas gestantes y la comunidad tienen una información, tienen un resabio cultural acerca del parto y nacimiento que es necesario volver a socializar. Te hago un alto, porque me interesa mucho que quienes estén escuchando puedan un poco visualizar. Cuando hablamos de parto respetado, ¿de qué hablamos? ¿Qué propone la ley? Porque hay una ley nacional de parto respetado. ¿Cuál es el otro paradigma, digamos? Si uno tuviera que hacer una especie de cuadro comparativo. Exacto. En cómo es parir en un paradigma que no hay un parto respetado y cómo es, que no sé si tiene un nombre, digo, del hegemónico tradicional. Sí, hegemónico. Y lo que es parir en un paradigma de parto respetado. ¿Cuál es esa contraposición? Bueno, ahí tenemos un montón para hablar y me parece que está re bueno que vamos a hacer un trabajo que lo va a elevar Rita, que es nuestra compañera, Rita Pérez, que es compañera y es doctora en biología, así que creo que dije bien el título, y que va a ser justamente, vamos a subir al Instagram, porque decíamos, bueno, tiene que estar esta información disponible. Sí. Esto fue uno de los proyectos que nos propusimos para este año y para esta semana de parto respetado. El modelo hegemónico y tradicional, la persona es una paciente, es la persona que viene al hospital con una demanda concreta. Desde el modelo de parto respetado, estamos hablando de una persona que está en su plena salud, porque en realidad está viviendo un proceso fisiológico, sexual, y nosotros también decimos siempre, cultural, porque tiene que ver también con sus creencias, con toda su historia, con un sujeto que asiste en este momento, no habiendo casas de parto, que eso es otro tema aparte, al hospital para tener a su bebé. En este lapso se atendió durante mucho tiempo o hizo sus controles en salitas comunitarias o mismo en el último tiempo en el hospital. Lo importante durante todo ese tiempo es que esta persona haya estado debidamente informada sobre las posibilidades que tiene al momento de su parto. Por eso nosotros decimos siempre qué importante que es que una mujer llegue al parto con el plan de parto, sabiendo qué es lo que va a suceder. Muchas mujeres, en su mayoría adolescentes, no conocen qué es lo que les va a pasar y eso genera un miedo atroz, ¿sí? Entonces, en principio, para no irnos hacia lo biológico, si una mujer entra
con miedo, entra asustada con alguien que le interpela constantemente, como que hizo algo mal o que debería hacer, o mismo también le van preguntando, ¿no? Dice, bueno, ¿cuántos años tenés? En vez de hacer esas preguntas mientras está un trabajo de parto o un acompañante, va interrumpiendo ese proceso, ¿no? Digo, las luces altas, o sea, creo que lo hablamos la última vez, ¿no? Somos mamíferos. Necesitamos un clima para parir que se asemeje a la naturaleza, ¿no? O sea, que no hayan tantas intervenciones, que las luces estén más bajas, que sea un clima cómodo, donde los aromas sean familiares, digo, que estemos acompañados con una persona que pueda darnos una caricia. Tenemos que estimular las hormonas del amor y no las de la adrenalina, del miedo. Entonces, generando un encuadre más saludable y más amoroso para un parto, es mucho más probable que tenga menos complicaciones. Ahora, si nosotros intervenimos, le ponemos un goteo, atamos a la mujer, no la dejamos moverse, le decimos, bueno, no puedes hacer esto es peligroso, o vos estás dañando a tu bebé, ¿qué hormonas se generan en la mujer? Claro. ¿Cuáles son lo que empieza a suceder? Esto es peligroso, yo no sí, puedo la mujer tener la mujer se pone en la alerta y empiezan a funcionar las hormonas que no nos sirven para el embarazo, que es el cortisol, la adrenalina. Entonces necesitamos que la mujer esté tranquila, relajada, para que salga la oxitocina, las endorfinas, que es un sedante natural del cuerpo. Entonces, si la mujer está en un ambiente tranquilo, relajado, con la persona que quiere, porque también a veces es otro tema, a veces por ahí no puede, no sé, que esté el marido porque hay otra mujer en la habitación, entonces no lo dejan porque no permiten varones, ha pasado situaciones así también, entonces eso lleva un estrés, entonces es importante cuidar, pero desde la persona que está limpiando, todo el mundo tiene que tener ese respeto, porque no es un paciente más, porque por ahí es un paciente más para cualquier médico, pero para ella es un momento único y irrepetible, que es el nacimiento de su bebé. Entonces siempre hay que tener esos cuidados, como lo básico, digamos. Esto estamos hablando de algo básico que tendría que hacerse en todo, no solamente en una mujer porque va a ir a parir. Pero si vamos a hablar de lo básico, el buen trato sería lo básico. Sí, yo digo, es una condición, pero un buen trato para mí es una Por cuestión eso, de no derecho, solamente digo. es para cuando una mujer va a parir, Claro, para todas las para personas. todas las personas. Pero sabiendo esto del hormonal, es necesario para generar que pase. un encuadre. Sí, igual, y ahí viene el tema, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿qué sucede mientras tanto, no? Digo, sabemos que si no hay una inducción, porque hay un debate muy grande, a nosotros nos tratan de decir, ustedes quieren un parto no intervenido, no un parto respetado. Para mí, un parto respetado tiene las menos intervenciones innecesarias posibles, ¿sí? Digo, esto no significa que nosotros decimos no tienen que tener la atención. No desproteger, digamos. No desproteger, Claro, que no esté o no poner un disposición. suero. Sí se puede poner un suero, pero tenérselo de última por las dudas, no con el palo, para que la mujer se pueda. Es la vía, digo. Claro. Sí, en realidad, digo, pueden haber algunas determinadas intervenciones que sí pueden suceder, en otros lugares no las hacen, digo, pero hay experiencias que, digo, esto también es el aval, ¿no? Digo, hay aval y experiencia científica que dice que cuanto menos intervenciones hay, más posibilidades hay de tener un parto. Ahora, si yo te estoy diciendo, le estás haciendo mal a tu bebé, cuidado, mira, cuando estoy viendo los latidos de tu bebé, pongo caras, o no te digo las posibilidades que tenés para elegir de una manera, decir, bueno, puedes tomar esta posición, o te ofrezco las posibilidades, que bueno, muchas veces nos dijeron el otro día cuando fuimos a Región Sanitaria 11, bueno, pero estas cosas se dan y las mujeres siguen eligiendo igual las cesáreas. Y bueno, digo, entonces tenemos que trabajar comunitariamente para saber que esto es posible y que están dadas las condiciones de seguridad para que esto se dé de la mejor manera posible. Hasta ahora nosotros tenemos muchas compañeras que nos están contando que estas cuestiones no están sucediendo, ¿no? Ustedes cuando, obviamente como organización, recogen un montón de cuestionamientos, de reclamos, de casos, de situaciones,
si tuvieran que sintetizar ahí, por ahí, dónde hay que poner el foco en Chascomús, de cuáles son las problemáticas que más se presentan, un poco están mencionando, pero 2, 3 cosas que ustedes dicen, che, tenemos que ir por acá para mejorar esto. Bueno, yo en principio, digo, desde mi lugar como trabajadora social, para mí es súper importante, desde una cuestión desde provincia de Buenos Aires, digo, que el parto respetado se aborde como un contenido de la educación sexual integral, esto de desnaturalizar. Un segundo punto para mí que es súper importante es que empecemos a hablar sobre el parto y nacimiento y la planificación familiar, digo, ¿no? Como cuestiones sexuales y reproductivas, ¿no? Digo, eso como puntos que nosotros creemos que nos faltan acá en Chascomús, que nosotros podemos trabajar para solucionar, ¿no? En relación a las denuncias que recibimos, y bueno, sí, la cantidad de episiotomías, hemos recibido denuncias de falta de acompañamiento frente a una muerte perinatal y sin embargo hubo hace muy poco y nos enteramos de una experiencia muy hermosa de una familia que ha tenido su bebé, que su vida no era compatible, o sea que no iban a ser con vida y que fue una maravillosa experiencia. Digo, también es esto, no son todos los profesionales de la salud. Acompañamiento frente a esa situación tan dolorosa. Sí, y bueno, nosotros hemos pedido puericultoras o enfermeras especialistas en lactancia, que bueno, ahora también han respondido un poco a esta demanda con Cielo, creo que es la profesional que está acompañando en alguna salita. Y después otra de las cuestiones que hemos dicho, esto de una psicóloga perinatal en el caso de necesitar en el hospital para trabajar. Después en relación a las impericias, bueno, eso ya que compañeras han hecho su reclamo, bueno, ha seguido el curso legal correspondiente. Sí, hay algunas no, porque hay algunas mujeres que no quieren denunciar y nosotros lo que hacemos como colectivo es acompañar en tribu, ¿no? Porque esa mujer nació su bebé, se siente mal, no sabe por qué se siente mal y nosotros ahí como mujeres, ahí acompañando ese sentimiento que la violencia obstétrica sigue, atraviesa, pasa el tiempo y la mujer se siente culpable porque piensa que ella hizo algo mal, porque si a ella hubiera querido tener parto natural pero no pudo, porque no supo, y por ahí no era su tiempo, por ahí no se esperó lo que había que esperar, o por ahí el bebé no decidió no nacer por parto, porque tampoco vamos a estigmatizar la cesárea. Claro. Las cesáreas salvan vidas y son necesarias. Nosotros lo que no queremos es que sean innecesarias porque es una intervención quirúrgica que se lastima el útero, que la mujer... que tiene muchos riesgos y no solamente para lo que tiene que ver con el momento en sí mismo, sino para la salud sexual reproductiva de la mujer en futuras elecciones y también para futuros embarazos también. O sea, para futuros embarazos y no solamente eso, sino que también o sea, cortan un montón de capas musculares, ¿no? Digo que es una situación que tiene que decirse respecto a la cesárea. Digo, no demonizamos la cesárea, respetamos las cesáreas selectivas, pero bueno, nuestra función también es promover el parto, ¿no? Digo, y el promover el parto tiene que ver con promover el proceso fisiológico y esto de empoderamiento femenino, que creo que hay un poco el lema, ¿no? Que antes de empezar contábamos, ¿no? Digo, el lema de este año es parir con voz y con orgullo. Digo, ¿en qué condiciones, no? Parimos con voz y con orgullo. Porque si decimos, ay, bueno, quiero una cesárea o quiero un parto, digo, y lo digo con toda mi convicción y con todo, y con desde este lugar empoderado, no es un empoderamiento real, ¿no? Digo, para empoderarme necesito información fidedigna, necesito un acompañamiento respetuoso de mis decisiones, y por eso quizás venimos un poco más con el lema de provincia, que dice con voz y con derechos. Entonces, estableciendo determinadas condiciones, podemos decir, bueno, que se den las demás. Entonces, en principio, desde parto, estamos siempre dispuestos a acompañar a las mujeres. Digo, saben que es un espacio desde el voluntario. Podemos pasar redes, ¿no? Como para que las sigan. Sí, exactamente. Sí, ¿Dónde parto respetado Chascomús, en Instagram o en Facebook. De las dos se llama de la misma manera. Perfecto. Y bueno, después vamos a hablar con Moni Macha, con la querida compañera Moni, respecto a este proyecto de ley que ha presentado. Repetí cómo es un poco el alcance del proyecto. En realidad es un proyecto de ley provincial. Se efectuó la campaña de violencia gineco-obstétrica, viene teniendo un recorrido ya de
casi 6 años. Bueno, esto también junto con la Red Argentina de Casa de Partos nacieron en etapa de pandemia con el recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres. Y también con esto, ¿no? Con esto que decíamos del aumento de las cesáreas y del intervencionismo innecesario en los y las cuerpos de las mujeres. Y otra de las cuestiones que también empezó a surgir es esto de desestigmatizar este feminismo rosa, porque vamos a decir lo que es, muchas veces a nosotras nos tildan como feministas rosas. Después de la campaña del aborto, esto de decir qué pasa con el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos cuando estábamos embarazadas, porque pareciéramos que fuéramos envoltorios, ¿no? Digo, entonces, vos ocupate de tenerlo, a mí me lo dijeron también, vos ocupate de tenerlo en la panza que yo me ocupo de sacártelo. Y en realidad esa es una posición sumamente violenta, donde, bueno, se hicieron varias deconstrucciones, y un trayecto histórico grandísimo en el cual compañeras se juntaron a hablar sobre esto que no se hablaba, ¿no? Entonces, desde la Red Argentina de Casa de Partos, promoviendo otros espacios posibles para el parto-nacimiento, y desde la campaña de la violencia gineco-obstétrica, buscando que esto sea visibilizado. Y costó un montón, porque está sumamente arraigado a la sociedad y se ve como natural y como deseable y esperable. Cuestiones básicas, ¿no? Como que le den el bebé cuando nace, un hombre recibe el bebé y se lo da a otro hombre tipo Rey León, ¿no? Digo, cuestiones como, digo, el respeto de la hora sagrada, el trato a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Digo, hay un montón de cuestiones que empezamos a hablar, a ponerle voz y a decir, esto no puede suceder más. No puede ser que en algo tan hermoso como es el parto, las mujeres terminemos en una carnicería, ¿no? Y digo, y literal, ¿no? Cocidas, con sentimientos de mucha de culpa, responsabilidad. Y aparte, una vez que es como que la mujer también queda como de un lado, ¿no? Porque antes toda la atención para la mujer embarazada, nace el bebé y la mujer también queda como... Sí. Bueno, ya dejó de tener ¿no? el regalito, ya se lo sacaron. Claro. Bueno, y cada vez más difícil igual en este contexto donde cada vez menos mujeres quieren parir, ¿eh? Claro. Así que todo un desafío por delante también para seguir conversando, tal cual. Ese es otro conversatorio y vamos a hablar con una doctora en ciencias sociales, antropóloga, junto con la Red Argentina de Casa de Partos, el viernes 25, que seguramente lo vamos a publicar en nuestro Instagram, en el cual voy a estar también. Pero esto que decías de la campaña, Moni es psicóloga, ha escuchado muchísimo nuestras demandas y bueno, con Luján, con Pepa, con todas las compañeras de la campaña que laburan horrores, o sea, si alguien se mete, las mismas pibas que les estoy contestando responden, o sea, digo, creo que somos mujeres orquestas y acá está esto, digo, compañeras, no sé, el otro día una compañera estaba contando que frente a la falta del remediar, están gestionando solidariamente medicamentos. Bueno, cuestiones que, esto es decir, las mujeres nos organizamos y estamos en este rol de sostenernos mutuamente. Bueno, no quiero irme lo de Moni, ¿no? Digo, este reclamo que Moni recibió siendo diputada nacional en provincia de Buenos Aires, se busca que sea una ley. Entonces, bueno, estamos frente a ese acompañamiento y digo, y desde una mirada, digo, por lo menos desde lo que pudimos percibir como parto, desde la región sanitaria 11, que se acomoda mucho a la visión que compartimos. Nuestra visión siempre va a ser la de las mujeres y las personas gestantes, ¿no? Digo, como lo decimos siempre, nosotros no vamos a salirnos de ese lugar porque ese es el lugar que nosotros cuidamos, aportamos y defendemos. Entonces, pero estamos muy felices que esta demanda colectiva y esta construcción social esté siendo tomada que se ponga por en la agenda. política. En el Senado de la Provincia de Buenos Aires con Mónica Macha. Bueno, chicas, muchísimas gracias por haber venido. Tenemos que cerrar porque tenemos otra entrevista ahí en un ratito. Bueno. Así que bueno, gracias por haberse acercado a la radio. Así que ya saben, cuando tienen alguna conversatorio, alguna cosa, nos mandan mensajito y lo compartimos, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos. A todo el equipo que siempre nos reciben con tanto cariño, y especialmente a vos que siempre estás recogiendo nuestras necesidades. Buenísimo, Meli. Bueno, gracias, chicas. Vamos a un pequeño corte, ¿eh? Volvemos enseguida. 95.3 es tu radio.